Por medio de este tutorial voy a explicar cómo es el manejo de archivos en Java. Les voy a mostrar ejecutando y después les explico el código. Ejecutamos aquí, nos sale la ventana para que busquemos el archivo. Entonces aquí vemos los archivos .txt, son los que vamos a trabajar. Le damos a abrir y sale el archivo prueba, lo que está dentro del archivo. Entonces vamos a mis documentos para mostrarles archivo y ahí dice prueba. Esto lo vamos a hacer por medio de métodos. Entonces aquí en la clase main simplemente vamos a decir que nos creamos la instancia de otra clase, que es la clase textos, y aquí vamos a crear una variable string que es L, y ahí va a guardar lo que hace el método leer gráfico y lo imprime. Entonces en leer gráfico este es el método. Entonces utilizamos FileF, que es con el que se va a trabajar el archivo. Java Swing, esta es la ventanita que nos sale, donde podemos buscar el archivo. Nos sale pues la ventanita de exploración. Esta StringPath es lo que va a hacer, es guardar la ruta del archivo para que no la guarde en la parte F, que es el manejo de archivo. Entonces le vamos a meter un trick catch para, por si genera algún error, entonces pues no vayamos a tener ningún problema. Con esta FileReader lo que vamos a hacer es leerla, y con esto cargamos lo que hay dentro del archivo. Entonces declaramos en un while con una variable string auxiliar, que auxiliar va a ser igual a lo que carga UFRD y la lee. Aquí le vamos a colocar null para que siga las líneas. Entonces si tiene más de una línea, entonces las vaya colocando aquí. Aquí solo tiene una línea, entonces muestra prueba nomás. Entonces si no le coloco esto, entonces me va a generar un error y no me va a mostrar todo. Y el catch excepción, entonces si algún problema, entonces muestra. Y devolvemos nuevamente el retorno de lectura para que quede limpio. Entonces ahí con esta parte mostramos lo que es toda la lectura de un archivo. Entonces lo podemos leer así, o simplemente aquí en la clase main modificamos, y en vez de leer gráfico le vamos a dar vamos a llamar la clase leer, que la tengo por acá. Tenemos que leer. Entonces esta lo único que va a hacer es que va a cambiar, que no va a tener que me muestre la ventana, sino que vamos a darle el archivo por ruta, o si lo tenemos guardado dentro de la carpeta del proyecto, simplemente le damos el nombre del archivo y él no lo va a abrir. Entonces, ¿qué cambios haríamos en el main? Entonces en el main cambiaríamos, en vez de leer gráfico, simplemente leer. Entre estos paréntesis colocamos comillas, y dentro de las comillas dobles, colocamos el nombre del archivo .txt, o
si no lo tenemos en la carpeta del proyecto, entonces toda la ruta completa. Entonces esas son las dos maneras de leer los archivos en Java. Ahora vamos a ver cómo crear un archivo, y cómo escribir dentro de un archivo. Entonces, en esta clase crear txt, vamos a manejar nuevamente este F es para manejar el archivo. Entonces, que en F guarde lo que está en nombre. Con escritor archivo vamos a escribir. Entonces creamos el archivo y escribimos dentro de él y cargamos lo que escribimos, y aquí con este pues imprimimos lo que se acabó de escribir. Al finalizar cerramos el método salida para cerrar el flujo de datos. Todo lo que es manejo de archivos se va a manejar flujo de datos, entonces tenemos que cerrar esos flujos de datos porque nos va a generar errores. Metemos todo dentro de un tree catch para que no vayamos a tener ningún problema con los errores, y ya. Entonces este es el método para crear el archivo. ¿Cómo lo vamos a crear? Entonces aquí en la clase main, en vez de string layer gráfico, vamos a colocar esto. Y en imprimir pues imprimimos A. L. Ay. Entonces aquí vamos a escribir t punto, que es esta t, llamamos el método, vamos a escribir el nombre del archivo que le vamos a dar, .txt, y línea 1, que es lo que va a escribir dentro del archivo, y aquí vamos a imprimir el archivo que acabamos de crear. Entonces en crear txt, aquí vemos que es una variable string, el nombre y el texto que vamos a hacer. Entonces en este momento, cuando llegamos a salida gray, aquí lo que vamos a hacer es escribir. Entonces aquí es cuando empieza a escribir. Entonces vamos a ejecutarlo. Entonces vemos que aquí me sale línea 1, que es lo que yo coloqué. Y entonces, ¿dónde nos queda guardado este archivo que acabamos de crear? Vamos a mis documentos, en donde guarda los proyectos, vamos a manejar archivos, que es como llamo mi proyecto, y vemos que aquí está el archivo que acabamos de crear con el comando línea 1. Ahora, si queremos escribir dentro de un archivo ya creado, entonces vamos a utilizar otro método que colocamos acá, que es concatenar. Entonces en concatenar está el nombre y lo que va a escribir, o sea, el nombre del archivo, lo que vamos a escribir. Declaramos una variable string que va a leer el nombre, y esta variable string es igual a temporal, o sea, lo que ya hay dentro del archivo, más el texto, que es lo que le vamos a agregar. Entonces les voy a mostrar cómo sería esto. Entonces en la clase main, en vez de crear archivo, vamos a llamar a la clase, al método concatenar, y como ya sabemos que tiene línea 1, entonces escribámosle línea 2, le vamos a ejecutar, vemos que aparece línea 1, lo que ya tenía, más línea 2.
para comprobar. Entonces vamos a donde tenemos nuestro archivo y demos línea 1 más línea 2. Ahí está guardando lo que le acabamos de escribir. Entonces pues es muy sencillo. En la parte donde tenemos los métodos, simplemente importamos esta librería, que es la librería de entrada y salida. Trabajamos con estos tres: file, que con file es con el que vamos a manejar los archivos; file reader, que es con el que se leen los archivos; y file guarder, que es con el que se escriben los archivos, como decía acá: lector de archivos, escritor de archivos. Concatenar, que es con el que escribimos dentro de un archivo que ya existe. Crear txt, que es con el que vamos a crear un archivo. Y leer gráfico es el que nos sale la ventanita para explorar dentro del computador qué archivo vamos a abrir. Y leer normal, que va a ser con el que leemos el archivo dándole una ruta, o si está dentro de la carpeta del proyecto. Bueno, eso es todo para explicar lo de manejo de archivos: abrir, escribir dentro de un archivo existente y crear un nuevo archivo desde Java. Gracias.